Bien, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir continuando en la lectura con respecto a la neurociencia de las emociones. ¿Ok? Solo sigan escuchando, bien. Y dicho esto, no quiero dejar pasar algo que me preocupa bastante en este mundo actual, lo cual detallaré más adelante cuando hablemos de las redes sociales. Los niños, desde luego, desde muy bebés, aprenden por tres vías: sonido, movimiento y luz. Por eso cuando tengas un bebé en brazos, cuando alguna de estas tres vías aparezcan delante de él, un sonido nuevo a su alrededor, el famoso saco una manita, lo hago bailar, o una luz en un juguete, la atención del bebé se centra y se enfoca en eso. El problema de hoy en día, en esta hipervelocidad que llevamos en este mundo de excesos de demanda y de consumo, es que los niños están creciendo con las pantallas. Se la brindamos con tal de tener un tiempo para nosotros, o sea, los padres. Y quiero aclarar esto. No es que esté mal, pero como todo en la vida, el exceso puede ser muy perjudicial. Un niño que está de 2 a 4 o 5 horas al día en una pantalla no solo estimula el aprendizaje a través del cuerpo y las sensaciones, sino que su cerebro genera chispazos de dopamina, hormona del placer, la cual conoceremos más adelante, lo que genera que cuando están aburridos, enojados o frustrados, quieran recurrir siempre a la pantalla, no gestionando correctamente sus estados emocionales y anímicos. Por otro lado, hay algo más muy básico que perdemos de vista los adultos, una herramienta muy poderosa: transmitir. Nuestros hijos aprenden por lo que transmitimos, y esto te lleva a pensar un poco: si hoy si yo estoy todo el día con el celular, la tele u otra pantalla, ¿qué piensas que quería hacer tu hijo? Si tu hijo ve que te gusta desconectarte de la tecnología cuando llegas a casa, agarras un libro, pintar, tocar un instrumento, jugar, ¿qué piensas que querría tu hijo? Para dar estas respuestas te dejo que observes y quizás quieras hacer algunos cambios o no, para generar aprendizajes y estimulaciones adecuados. Te dejo algunos tips. El juego siempre será una gran herramienta para aprender. Lo veremos luego también. Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Francesco Tonucci. El siguiente tema tenemos: liberemos espacio para lo que viene. Llegó la hora de la poda masiva, y esto ocurre en la adolescencia, o a la edad del pavo, como decían las abuelas. En esta etapa, en algunas zonas del cerebro, se eliminan cerca del 50% de las conexiones neuronales. En otras áreas es un poco menos. Este mecanismo ocurre de las áreas posteriores del cerebro, el cerebro reptiliano, hacia las áreas más evolucionadas y últimas en formarse, la corteza prefrontal. Me gustaría contarte cómo afecta al adolescente, en cierta manera, esta poda neuronal. Imagínate que todavía sigue existiendo un exceso de redes sinápticas al comenzar la adolescencia, y al comenzar este evento masivo de poda, es normal que veamos ciertos cambios en el comportamiento de cualquier persona que se atraviesa en esta etapa de la vida. Estamos hablando de cambios en muchos aspectos y niveles, en la forma de pensar, de sentir, de comunicarse, que lleven el comportamiento promedio de la edad. A todo esto, sumémoslo los grandes cambios hormonales que conocemos. El desarrollo sexual no en todos es igual, y es más tardía en los hombres que en las mujeres. Los cambios ambientales o nuevas experiencias del entorno
al cual deben de adaptarse. Algo interesante que quiero que sepas, para tranquilidad de muchos padres y madres, es que la amígdala y el hipocampo, tema que desarrollaremos más adelante, mejoran sus conexiones con el centro ejecutivo de decisiones, corteza prefrontal, por lo que, por ejemplo, los impulsos automáticos derivados de emociones pasan poco a poco a ser controlados. Se refuerza la memoria de corto o largo plazo, por lo que colabora en la proyección de metas y objetivos. Estamos hablando de cambios de muchos aspectos y niveles en la forma de pensamientos. Por otro lado, a través de esta reorganización y reestructuración, se produce una cantidad mucho mayor de mielina. Por lo contado anteriormente, te darás cuenta que en nuestra bóveda se están reforzando todas las conexiones utilizadas con frecuencia para que la información sea más rápida, sincronizada y eficiente en la vida adulta. Los impulsos automáticos derivan de emociones, pasan poco a poco a ser conscientes. Pero no todo está perdido. No es que llegamos a un punto de no retorno donde nos quedamos con lo aprendido y al disco no lo entra más información. Se ha descubierto algo extraordinario, no hace mucho tiempo, que nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender hasta el día de nuestra muerte, hasta que la máquina central se apague. Y esto sucede cuando se conoce la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral. La adolescencia es una plaga en los sentidos. Henry Rollins. Modo en el que nuestro sistema nervioso cambia a partir de su interacción con el entorno. El siguiente es, hasta el día en que me muera. Te mencioné anteriormente que tenemos la capacidad de aprender hasta el día que morimos, pero déjame contarte cómo sucede este maravilloso proceso en nuestro cerebro. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse y reorganizarse a los cambios e información nueva que provenga del entorno, las experiencias y del ambiente, modificando los circuitos neuronales y regulando la expresión de nuestros genes. Epigenética. Plasticidad proviene del griego plásticos, que significa con forma o moldeado. Durante gran parte del siglo XX se creía que la neurogénesis solo tenía lugar antes del nacimiento y durante los primeros años de la niñez, tras lo cual la estructura de nuestro cerebro quedaba fijada. Gracias a diversas investigaciones, hoy sabemos que el cerebro se modifica a lo largo de la vida gracias a este proceso. Facundo Manes, en su libro Usar el cerebro, nos trae dos investigaciones científicos argentinos que me gustaría traerlo como ejemplo para que puedas ver y quizás entender un poco mejor este concepto. El primero de estos investigadores es Fernando Nottebohm y probó que el repertorio de cantos de los canarios que dependiendo la época del año van variando. Respondió a los cambios que se van produciendo estacionalmente en distintas poblaciones celulares de su sistema nervioso. Y esto sucedía por la generación de nuevas poblaciones neuronales. Otro científico es Alejandro Schneider y junto con el Instituto
Leloir nos trajeron otro gran aporte. Esta población nueva de neuronas tienen además la capacidad de integrarse muy bien a circuitos ya existentes en nuestro sistema nervioso y ser funcionales. Imitan además el comportamiento de las neuronas vecinas y logran así cumplir la misma función. Como conceptos quiero que te quedes con las siguientes cuestiones. Aprendemos hasta que morimos. Todo depende de nosotros también. La nueva información crece cuando sinapsis, conexión entre neuronas, principalmente del sistema nervioso, algunos se fortalecen, se almacenarán en nuestra memoria, otros se debilitan, algunos quedan en modo stand-by para poder ser utilizadas y otros, como ya hemos visto, se podarán o se destruirán. Otro detalle importante es que cuando ocurre un daño a nivel de algún hemisferio derecho o izquierdo, el otro hemisferio a veces, todo dependerá de la gravedad y seriedad del daño sufrido, puede reorganizar y cumplir la función de su par afectado. Existen conexiones poco funcionales que al ocurrir el daño, el sistema las reflota, organizando y creando así conexiones nuevas que puedan cumplir las funciones afectadas, compensando en parte el daño. El aprendizaje, si así lo deseas, puede ser un camino de grandes cambios en tu cerebro. El hombre, si se lo propone, puede llegar a ser escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal. Proceso mediante el cual se generan nuevas neuronas a partir de la célula madre neuronales. Facundo Manes, Usar el cerebro, 2014, editorial Planeta. Bien, pasamos al siguiente tema, que es hacemos ejercicio. Difícilmente podamos generar nuevos aprendizajes si siempre realizamos lo mismo cada día, en el sentido de ser autómatas y esclavos de nuestra rutina diaria. Levantarse, desayunar, trabajar, ver alguna serie, cocinar, cenar, dormir, y esto se repite. Algunos cambios más que otros menos. Como te mencioné anteriormente, la neuroplasticidad aparece para que nuestro cerebro se reorganice y se adapte a los cambios surgidos en el ambiente, en las experiencias nuevas, así que te imaginarás hacia dónde te guío en este momento. Hay infinidad de cosas que puedes hacer, dependiendo de tus gustos, lo que te dé placer, lo que te interese o te dé curiosidad. Te voy a contar un ejemplo de una investigación que se realizó en los famosos taxistas de Londres. Estos taxistas pasaban por unas pruebas muy rigurosas para obtener su licencia. Cómo conocer las calles, las rutas más rápidas y eficientes, dependiendo del destino, etc. Imagínate a realizar el ejercicio de aprender o memorizar terrible información. Esto tiene grandes beneficios en nuestro cerebro, especialmente en el hipocampo, un cerebro para la formación de la memoria espacial. Una vez incorporadas las nuevas informaciones, las neuronas del hipocampo y su sinapsis operan con las funciones de la memoria espacial. Ya entraremos en este tema, e incluso llegan a causar un crecimiento del hipocampo. Te habrás dado cuenta o has podido identificar que los taxistas poseen un hipocampo más grande. Esto está demostrado también que el hipocampo, gran regulador de los núcleos amigdalinos que disparan las emociones de miedo, por ejemplo, aumentan de tamaño
con el ejercicio físico y la meditación, por ejemplo. Seguramente has escuchado la frase, el cerebro es un músculo. Si no lo entrenas, no crece. Y nada más lejos de verdad. Aunque debo decirte que por hacer todos los días crucigramas, no te volverás experto en física. Te dejo algunos ítems para que puedas ejercitar tu cerebro, tanto en la atención, la memoria y la consolidación de aprendizajes. No existen las multitareas. Nuestro cerebro no puede tomar dos decisiones a la vez, intentando repartir la atención. Desciende su rendimiento y se estresa. Para evitarlo, los expertos proponen enfocar el ocio en una única actividad: leer, cocinar o hacer manualidades. Mejora la concentración y reduce el riesgo de sufrir deterioro cognitivo en casi un 50%. Actividad física. Nuestro cerebro disfruta de un aumento de sangre cargada de oxígeno y nutrientes. Y para esto no hace falta que te mates en un gimnasio o corras 40 kilómetros. En una caminata de 30 minutos diarios es más que suficiente. Intente evitar el consumo en exceso de azúcar. Esto daña el hipocampo, el centro ejecutivo de la memoria y la gestión de emociones también. Sé consciente de tener un aporte sano en tus comidas. Si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda con algún nutricionista. Aprender un idioma o algún instrumento musical, mantenernos en la rutina nos deja una sensación de tranquilidad, sin estrés, pero esto no es bueno para las neuronas. Aprender un idioma o un instrumento musical crea una revolución de conexiones sinápticas en tu sistema nervioso, con efectos profundos y duraderos. Las relaciones interpersonales, socializar, conocer personas nuevas, salir con tus amigos, es un buen fertilizante para tu cerebro, además de generar oxitocina y serotonina en tu cuerpo. Dormir y descansar. Seguramente piensas o has escuchado a alguien decir, yo con dormir 4 horas estoy bien. Déjame decirte que fisiológicamente dormir y descansar es más importante que comer. El cerebro no se apaga cuando dormimos, sino que utiliza este momento para consolidar y archivar los recuerdos, entre tantas cosas. Si no te propones a descansar adecuadamente, te verás afectado en tu estado de ánimo, la percepción de las experiencias, los juicios que hagas, la química de tu cuerpo cambiará. Realizar yoga o meditación, ya lo he mencionado. El estrés de este mundo velocista y demandante está realizando estragos en las personas por sus altos y nocivos niveles de cortisol. Ábrete al descubrimiento de alguna de estas dos disciplinas. Verás los cambios enormes en tu mente y en tu cuerpo. Ríete. Reírse no solo dispara un cóctel de hormonas en tu cuerpo de bienestar. Se ha demostrado que varios estudios donde la gente de la tercera edad veía una comedia durante 20 minutos a la semana, cómo mejoraron sus síntomas de deterioro cognitivo. Esto se debe a que a una buena risa reactiva las conexiones neuronales. El hipocampo, gran regulador de los núcleos amigdalinos que disparan las emociones. Aquí te dejo algunas recomendaciones que puedes o no seguir. Seguramente hay muchísimas más. Alimentación, ejercicio físico, ejercicios cognitivos, etc. Y cada una impactará en ti dependiendo de tus gustos, afiliaciones, cultura, etc.
pero todo dependerá de ti. Ignacio Maggioni dijo: puedes esperar a hacerte más viejo, inevitablemente, y más sabio a tu elección. Siguiente tema tenemos las dos caras de la misma moneda. A simple vista, iguales, como dos gemelos, que si no sabes cuál es, cómo son y cómo actúan, no sabes diferenciarlos. Te propongo en este apartado conocer y saber diferenciar dos áreas de nuestro cerebro, iguales pero diferentes, cada una de ellas con un objetivo, una misión y un trabajo diferente en tu día a día, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Seguramente has escuchado que un hemisferio es el emocional y el otro, el hemisferio, es el lógico. Una forma sencilla de diferenciarlos, claro: el emocional es el derecho y el lógico es el izquierdo. Pero vamos a adentrarnos un poco más en su rutina y qué hacen y cómo trabajan para que tu mente sea lo que es. Aclaro de antemano que mi idea no es escribir un apartado de neuroanatomía explicando al detalle los surcos, giros o circunvalaciones. Pretendo realizar una explicación más o menos sencilla para que tú entiendas qué ocurre dentro de la bóveda y quiénes son algunos de sus protagonistas. Te sorprenderá quizás saber que posees una relación inversa con respecto al organismo en cuestión de trabajo. Así es que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha y el hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo. El emocional es el derecho y el lógico es el izquierdo. ¿Ya? El izquierdo es el lógico, es el que piensa. Se dice que también... No voy a decir nada, solo voy a leer por esta vez. Bien, el hemisferio derecho es el que está relacionado con la comunicación o la expresión no verbal, con la interpretación de las imágenes. Es partícipe de la inteligencia espacial, la expresión de emociones y de captarlas, la intuición, recuerdos de melodías, reconocimiento de rostros y voces, entre otros. Cuando recuerdas una cara y no recuerdas el nombre, por ejemplo, está actuando tu hemisferio derecho. El izquierdo es el encargado de recordar el nombre. Hay personas que tienen más desarrollado este hemisferio. No quiere decir que sea dominante, sino que predomina. Y podrás darte cuenta por qué son muy imaginativos, creativos y tienen una gran capacidad y facilidad para estudiar con las imágenes. Otra característica de este hemisferio es que es sintético. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que permite postular hipótesis y propone ideas con la intención de contrastarlas. Una capacidad bien definida es que es holístico, no analiza de manera detallada y minuciosa uno por uno los detalles, lo hace de manera global e integrada. Por este motivo sobresale en los procesos artísticos. Ahora vayamos a su homólogo izquierdo. Me gusta llamarle el lado Kowalski. Por si no sabes quién es el pingüino calculador y analítico de la película Madagascar. Este hemisferio es el que predomina en la mayoría de las personas. La educación escolar que hemos recibido ha contribuido una gran medida, en contramedida de su vecino. Este hemisferio se encarga de la parte verbal, de la comunicación, de las partes relacionales ejecutivas
matemáticas, la capacidad de analizar estructuras, de generar estructuras, de recordar los nombres, hacer deducciones de la lectura y la escritura. Cuando ves símbolos por la calle, en alguna pantalla o una pared, se activa este hemisferio, ya que utiliza los símbolos para la representación de conceptos. Por ejemplo, la manzana de Stephen Jones tiene un procesamiento de la información lineal, como cuando tienes una operación de matemática. No puedes empezar por el final, tienes que hacer todo paso por paso, lo que lleva a analizar cada detalle de una situación, a diferencia de su hermano. Es muy objetivo y detallista cuando analiza una experiencia o pensamiento, como lo mencioné más arriba. Es temporal, es decir, que ordena las cosas en consecuencias temporales. El área de Brodka habla y expresión oral, y de Wernicke interpretación del lenguaje. Se encuentra en este hemisferio. Este hemisferio es el que predomina en la mayoría de las personas. La educación Si bien hemos marcado la diferencia entre ellos, esto no quiere decir que no trabajen juntos en equipo. Hay una comunicación constante la cual se da a través de millones de fibras nerviosas, lo que se denomina el cuerpo calloso. Se ha podido observar que cuando uno de estos hemisferios recibe un trauma, lesión y se ve afectado, la neuroplasticidad cerebral hace sus maravillas. No siempre y en todos los casos. Se da principalmente en la infancia. Reorganiza el cerebro, pudiendo haber cambios en la localización de determinadas funciones, donde el hemisferio sin lesión se puede ocupar de sus tareas. Espero que estas simples líneas te hayan servido para entender de dónde proviene el lado artístico o el lado racional y analítico. De más está decir que mucho de lo aprendido que te lleva a ser racional o artístico, emocional, va a estar dado por crianza, tus crianzas y tu forma de ver la vida. Tu análisis, Ignacio Magoni dijo, tu análisis, yo siento, somos el uno para el otro, le dijo al lado emocional. Bien, nos vamos a quedar en esta parte, ¿sí? Pues estamos en el capítulo, en la página 48. El siguiente capítulo que vamos a tener, ¿dónde están las cosas? Mamá. Me parece muy interesante, yo creo. Creo que es como que, no sé si te ha pasado, ¿no? Dices, mamá, ¿dónde están? No sé, ¿dónde están mis medias que no los encuentro? Y tú buscas y buscas y lo tienes frente a tus ojos y no logras verlo, ¿no? Y luego tu mamá te dice desde muy lejos, te dice, oye, pero si está ahí en el cajón. Y tú vuelves a recalcar que no está y reaccionas muy enojado, ¿no? Luego tu mamá va y la encuentra. Y en ese momento te saca la chucha. Bueno, siguiente tema. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas, mamá? Así que por el momento nos vemos hasta ahí, gente, y cuídese.